Hola queridos alumnos, en esta ocasión les voy a explicar Frankenstein o El moderno Prometeo por la autora Mary Shelley. El objetivo va a ser aprender cuáles son las características de esta novela y relacionarla con su contexto histórico y literario. Comenzamos con la autora. Mary Shelley nació en 1797 y falleció en 1851. Su nombre de soltera fue María Godwin. Ella tuvo una gran repercusión en el ámbito literario, ya que no solamente fue la primera autora creadora del género de la ciencia ficción, con su obra Frankenstein, sino que también escribió numerosos artículos o análisis literarios sobre otras obras. En la época en que ella escribía, esto gozaba de mucha popularidad. Estaba de moda escribir análisis literarios sobre obras que se leían, sobre novelas distintas. Entonces, ella comenzó su carrera literaria de esta manera. Ella escribió Frankenstein en 1818 y solo contaba con 19 años. Como curiosidad, a ella siempre le interesaron mucho las historias de fantasmas y las historias con este carácter gótico. Mary Shelley se iba a leer a la tumba de su madre. Allí leía distintas obras, escribía algunos textos. Por lo tanto, ella sentía que obtenía su inspiración de este lugar. Y de hecho, ella compartió este lugar con el que sería futuramente su esposo, Percy Bysshe Shelley. Mary Godwin y Percy Shelley comenzaron a encontrarse de manera secreta en la tumba de la madre de Mary. Se enamoraron. Ella era muy joven, tenía solo 17 años y él 22. Él ya estaba casado y tenía familia. El padre de Mary desaprobó la relación y trató de todos modos frustrarla, ya que sentía que esta relación iba a deshonrar a su hija. Entonces, finalmente, Mary y Percy se fugan y se llevan también a la hermanastra de Mary, que se llamaba Claire Clairmont. Percy Shelley influyó muchísimo en la carrera literaria de Mary, y él fue quien corrigió la escritura de Frankenstein, el borrador, y la ayudó con la redacción de este. También fue la primera persona que leyó este manuscrito y que le ayudó a publicarlo. Ellos dos tuvieron primero un hijo y Mary, debido a que tenía muchos problemas económicos, Percy tenía que mantener a su otra familia y siempre estaba huyendo de las deudas. Ella perdió este hijo debido a que estaba muy descuidada en su embarazo. Esto le afectó muchísimo y de hecho se dice que fue uno de los motores que inspiró la escritura de Frankenstein, porque en esta novela Víctor Frankenstein crea a su monstruo y lo abandona. Es como un hijo que pasa por mucho sufrimiento. Y eso fue lo que también sintió Mary. Sintió que perdió a un hijo por su culpa y por la culpa de su padre también, de Percy Shelley. Sin duda pasaron muchas cosas que inspiraron a Mary Shelley para que escribiera su obra maestra Frankenstein. Una de ellas fue que su hermanastra Claire conoció al poeta Lord Byron. Este poeta fue un poeta maldito, un poeta del romanticismo, y él era de una familia muy acaudalada, tenía mucho dinero. Entonces Claire quedó embarazada de Lord Byron y este los invitó a su mansión del campo. Era una mansión que estaba cerca de un lago, justamente en Ginebra, que es donde se desarrolla la historia de Frankenstein. Posteriormente se sumó el médico de Lord Byron, ya que este tenía un problema, había padecido poliomielitis, lo que afectó a su pierna, la cual estaba deformada y él sufría de cojera. Y este médico también se destacaba por escribir. Su nombre era John William Polidori. Cabe mencionar que estas vacaciones que se dio la familia Shelley se dieron en el año sin verano. El año sin verano es muy importante para la creación artística y literaria, ya que surgieron muchísimas obras importantes y pintores. ¿En qué consistió esto? Lo que ocurrió fue que en el año 1815 el volcán Tambora entró en erupción. Como la erupción fue tan grande,
Las cenizas viajaron por miles de kilómetros y esto afectó muchísimo al clima. Entonces hubo hambrunas, hubo problemas con las cosechas, además que cabe mencionar que murió muchísima gente, murieron 10.000 personas durante la erupción y por los efectos de la erupción volcánica murieron 60.000 personas más. Incluso se considera que fue un número mayor. Entonces, como había tanta ceniza y hubo tantos problemas climáticos, durante todo ese año de 1815 no salió el sol. Ahí les puse una imagen que es una pintura que trató de retratar cómo se veía el cielo en ese entonces. Había muchísima lluvia, siempre estaba nublado, siempre hacía frío. Por lo tanto, esas características del clima incitaron a que se crearan muchas obras que tenían un carácter terrorífico. Por eso también surge el romanticismo, que es un movimiento que tiene este carácter medio tenebroso, medio fantasmagórico. Del año sin verano surgieron muchísimos pintores y autores importantes, como había mencionado. En la imagen tenemos Los atardeceres, que es una serie de pinturas de Turner. Estas pinturas reflejan cómo se ve el cielo. También Beethoven, en el año 1816, compuso a La amada lejana. Fue una composición muy famosa de él y que tenía un carácter bastante triste y melancólico que trataba de retratar esta especie de invierno muy largo que se formó en el clima. Surgió Frankenstein y también una obra llamada El vampiro, cuya autoría fue del médico de Lord Byron llamado John Polidori. Recuerden que se lo había mencionado. Esta obra, El vampiro, posteriormente influyó en la novela Drácula del autor Bram Stoker. Y esta obra fue creada casi al mismo tiempo que Frankenstein. Volvamos a las vacaciones de la familia Shelley. Bien, entonces ellos se encontraban en esta villa, habíamos dicho que se ubicaba en Ginebra. Y como hubo una serie de días en que llovía mucho, estaba muy oscuro el día, ellos se quedaron dentro de la casa. Para entretenerse empezaron a leer historias alemanas de fantasmas. Por lo tanto, Lord Byron un día dijo que hicieran una competencia para escribir el mejor cuento de fantasmas. Polidori contó la historia de lo que sería posteriormente su novela El vampiro. Y Mary Shelley escribió acerca de un sueño que ella había tenido. Entonces allí comenzó a darle forma a Frankenstein. Mary Shelley describió ese verano como húmedo y poco amable en cuanto al clima. Y ella dijo que la lluvia incesante los había obligado a encerrarse durante días en la casa. En estas reuniones, además de contar sus historias de fantasmas, ellos hablaban acerca de las teorías de los experimentos de Erasmus Darwin, en el que se hablaba de animar materia muerta y de la posibilidad de devolver la vida a un cadáver. En palabras de la propia Mary Shelley, vi con los ojos cerrados, pero con una nítida imagen mental, al pálido estudiante de artes impías, de rodillas junto al objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, éste cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del mundo. Ese fue el sueño que tuvo Mary Shelley y que la inspiró a escribir su novela. Mary Shelley se considera como una escritora feminista, ya que en su novela ella propone que los valores femeninos triunfan sobre la violencia. Valores como la compasión, la comprensión y la generosidad, que eran valores asociados a las mujeres, son los que prevalecen durante la obra. Un dato muy importante es que esta novela, en un principio, ya que las mujeres no tenían mucha cabida en el mundo literario, fue publicada de manera anónima. Y toda la gente creía que la autoría de su novela pertenecía realmente a Percy Shelley. Posteriormente se reconoció que Mary Shelley la había escrito.
Acá tenemos un fragmento de la Vindicación de los Derechos de la Mujer por Mary Shelley. En este fragmento ella dice que quiere al hombre como compañero, pero no como su dueño o como su amo. Entonces ella está exponiendo que hombres y mujeres son iguales. Estamos hablando de una época en donde la mujer era considerada como inferior al hombre. También ella dice que la mujer es más importante que solamente ser el amor del hombre, que además de su belleza también tiene otras virtudes y que también es libre. Menciona que Dios creó al hombre y a la mujer como iguales, por lo tanto, ninguno es superior al otro. Otro aspecto que influyó en la creación de la novela Frankenstein fue la obra El paraíso perdido. Esta obra literaria consiste en un poema épico que nos relata la historia de la creación. Aparecen como personajes Adán y Eva. En esta obra se trata la idea del mal, del sufrimiento y de la responsabilidad que tiene Dios con su creación. Cabe mencionar que este poema es mencionado dentro de la novela Frankenstein. De hecho, es una de las primeras obras que lee el monstruo y por las cuales trata de comprender el motivo de su creación. Frankenstein está ubicado dentro del siglo XVIII. Este periodo correspondió al romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico y literario en el cual se exalta el yo, la individualidad. En las obras artísticas y literarias de este periodo se presentaron temáticas de carácter oscuro, triste y fantasmagórico. Los lugares más usuales del romanticismo son cementerios, bosques oscuros, antiguas mansiones, noches con una gran luna llena, pantanos, lagos, castillos antiguos. Allí tenemos una imagen de una pintura clásica de ese periodo, se llama El caminante de las nubes. Y acá tenemos también un listado de las características del romanticismo. Reacción contra el racionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el romanticismo se preocupa de exaltar más las emociones antes que la lógica. El romanticismo es un movimiento que va en contra del neoclasicismo. Este periodo del siglo XVII se caracterizaba porque la lógica imperaba por sobre las emociones. En el romanticismo es todo lo contrario, las emociones son lo más importante. Por lo tanto, confiere prioridad a los sentimientos. Entonces hay una ruptura con la tradición clasicista, como mencionaba. Su búsqueda es la libertad auténtica. Los artistas de esta época trataban de ser lo más original y creativo posible. Nostalgia de paraísos perdidos, primacía del ingenio, la creatividad y la libertad, la conciencia de que todos somos individuos autónomos y la adoración a la naturaleza, en particular a la naturaleza nocturna, a lugares melancólicos, oscuros, tristes, fantasmagóricos. Allí tenemos otra pintura clásica del periodo llamada El hombre desesperado y tenemos un listado de las características del romanticismo gótico, es decir, una rama del romanticismo. Las características son trascendentalismo. Los autores buscaban ser trascendentales, ser reconocidos en un futuro. Condición pesimista. En el caso de Frankenstein, es una novela que termina en tragedia. También podríamos hacer referencia con las obras de Edgar Allan Poe. Los cuentos siempre terminan de manera negativa. Él también era un autor romanticista. Originalidad, predominancia del sentimiento, personajes alejados de la perfección. Por ejemplo, Víctor Frankenstein, como protagonista de la novela, tiene un corazón noble hacia sus familiares, pero fue egoísta al crear a su criatura, ya que la abandonó. Fracaso, presencia de lo sobrenatural. La novela Frankenstein es un relato muy visceral, es trágica y gráfica en cuanto a los horrores que va cometiendo Víctor Frankenstein para lograr su creación.
Es tanta su ambición que incluso es capaz de abandonar a su familia para lograr su objetivo. Es una novela especulativa. Había mencionado que pertenece a la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción es un género especulativo que trata de ver qué ocurriría en ciertas circunstancias con la ayuda de la tecnología. Para la época de Mary Shelley recién se estaba creando la electricidad. Entonces ella creó una obra en donde se usaba la electricidad para conferirle vida a un cadáver. El subtítulo de Frankenstein es El moderno Prometeo. Prometeo fue el titán que robó el fuego a los dioses en la mitología griega y que esculpió al ser humano a imagen de él a partir de la arcilla. Víctor Frankenstein hace lo mismo. Roba el fuego de la vida, metafóricamente, y va en contra de Dios, creyéndose capaz de conferir vida al igual que Dios. En cuanto al ambiente del relato, este se lleva a cabo en Ginebra, en cementerios y en paisajes nevados. Generalmente los escenarios son oscuros, son grises, muy tristes y nublados. Recordemos que se hace referencia al año sin verano. La acción se lleva a cabo principalmente en la ciudad de Ginebra. Allí tenemos una imagen de la verdadera ciudad de Ginebra en la vida real, en donde hay una escultura de Frankenstein en honor a esta historia. Acerca de los protagonistas, tenemos principalmente a Víctor Frankenstein. Es un personaje sumamente inteligente, pero curioso al mismo tiempo. Es muy sentimental y honorable con su familia. Estudió en la Universidad de Ingolstadt y desde muy pequeño sintió una curiosidad y una atracción hacia lo oculto, hacia la vida y hacia los misterios de esta. Tenemos una frase: él siempre decía que el mundo es un lugar que debe desenmascarar. El monstruo. Generalmente se confunde y se dice que el monstruo se llama Frankenstein, pero en realidad ese fue su creador. Víctor Frankenstein, como abandonó a esta criatura, esta no tiene nombre. Es repulsivo ya que está hecho de partes de cadáveres humanos. Es un ser que siente que ha sido abandonado. En un principio solo siente amor y generosidad hacia el resto, pero cuando se da cuenta de que las personas huyen de él y le tienen miedo ya que su apariencia física no es agradable, él se vuelve malo, se vuelve vil, rencoroso y quiere venganza. Una frase que resume bien este personaje es cuando dice: yo era bueno y cariñoso, el sufrimiento me ha envilecido, concededme la felicidad y volveré a ser virtuoso. En resumen, la novela de terror Frankenstein es una historia de ambición por parte de Víctor Frankenstein, una ambición prohibida, venganza de parte del monstruo y del significado del amor y de la vida. Que estén muy bien, chiquillos. Cualquier cosa me consultan, me pueden preguntar por correo electrónico, por el Facebook o por la plataforma. Cuídense mucho. Bye.